Muy buenos días para todos. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que recibe y escucha nuestro devocional del día. Nuestro tema para hoy, los adoradores que Dios busca, y lo he basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23, donde la palabra nos dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración es la más alta función que como creyentes podemos cumplir en la tierra y también es la única que continuará en el cielo. Por tal motivo, Dios está buscando adoradores que le adoren. Y si Dios los está buscando, es porque esos adoradores existen y somos los hijos de Dios, aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Adorar en espíritu es dar culto por el Espíritu de Dios, como nos dice el apóstol San Pablo en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 3, en la versión Dios habla hoy. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Por esta razón debemos enfatizar que la adoración no es ya como lo fue en el Antiguo Testamento, un culto material, con sus ceremonias, sus sacrificios, sus ritos y todas aquellas costumbres que se tenían en el Antiguo Testamento. Ahora se expresa en cánticos espirituales, en oraciones, en adoración, es decir, en un fruto de labios que glorifican el nombre de nuestro Dios. Como nos dice la palabra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La adoración que nace en el corazón y que desemboca en su madurez en fruto de labios. No consiste en la repetición de las mismas frases en las oraciones o en los cánticos que se entonan más o menos maquinalmente, sin pensar verdaderamente en todas aquellas palabras o también en aquel a quien las dirigimos cuando le adoramos. Adorar al Padre en verdad es hacerlo según la revelación que Él ha dado acerca de sí mismo, esa revelación que el Señor Jesús nos dio acerca de Dios, es decir, como Padre, y no como Jehová, el Altísimo o el Eterno. Debemos también nosotros entender que el verdadero culto debe ser colectivo, como lo afirma el apóstol San Pedro en su primera epístola en el capítulo 2, en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Según la dirección del Espíritu, el culto se dirigirá al Padre o al Hijo, no solo por habernos salvado y preparado para la gloria, sino sobre todo para hablar al Padre de las perfecciones y de la obra de su Hijo, así como para recordar el amor del Hijo hasta la muerte, el único que nos ha permitido acercarnos a Dios como adoradores, porque la mejor forma de adorar al Padre es a través de la obediencia, y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo a través de esa obediencia que Él llevó y que lo llevó hasta la muerte.
porque dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos de adoración, obedecer al Padre. Por eso la palabra dice que Dios no se deleita en sacrificios de animales ni de machos cabríos, sino en que nosotros le obedezcamos en la perfecta obediencia que le demos al Padre. Allí también estamos siendo esos adoradores. Por eso Jesús es el ejemplo perfecto para todos nosotros, los hijos de Dios, mirándolo a Él, poniendo nuestra mirada en Jesucristo, el cual es el autor y consumador de la fe, y por medio de Él y a través de su obediencia podamos nosotros adorar al Padre. Recordemos, los adoradores que Dios busca son aquellos hijos obedientes que hacen su voluntad, que caminan en su propósito, pero también que comparten las buenas nuevas a otros para que otros puedan también unirse a ese propósito de ser adoradores en espíritu y en verdad. El llamado lo tenemos, el ejemplo lo tenemos también, así que solamente imitar al Señor Jesús y hacernos como Él, hijos obedientes que entendemos el propósito de Dios. Démosle gracias a nuestro Señor Jesús por el ejemplo que nos ha dado para que seamos como Él y volvamos nuestra mirada a nuestro Padre Celestial para adorarlo en espíritu y en verdad. Gracias, Señor Jesús, por ser el ejemplo perfecto, el cual caminó en total obediencia en esta tierra, yendo hasta la muerte, pero también siendo resucitado para mostrarnos ese camino perfecto que nos lleva a los brazos de nuestro Padre. Que seamos cada día obedientes como lo fue el Señor Jesús y de esa manera ser los adoradores que Dios busca. Recordemos también que adorar es compartir a otros la palabra de Dios. Por eso les animo a que compartan este devocional y glorifiquemos juntos a nuestro Padre eterno. Amén. Que pasen un feliz día y que Dios les continúe bendiciendo.